Bien, vamos a empezar a ver ácidos nucleicos. Son unas moléculas que aparecen en los primeros momentos sobre la faz de la Tierra, en los primeros momentos de la formación del planeta, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Sabemos eso que aparecen de manera espontánea por el experimento de Miller o Parin, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron estos bioquímicos? Bueno, pues ellos cogieron y pusieron en un matraz agua, lo calentaron, porque en aquel momento la Tierra estaba muy caliente, y también simularon descargas eléctricas porque en ese momento había mucha actividad eléctrica de tormentas en el planeta. Y lo que añadieron al agua fueron los 6 átomos básicos de la vida, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fosfato. Y al cabo de unos días, ¿qué es lo que encontraron? Encontraron que en este líquido ya no era un líquido limpio, sino que había mucha acumulación de moléculas orgánicas que se habían formado, se habían sintetizado espontáneamente. Y eran pues, bases nitrogenadas, que son los constituyentes de los ácidos nucleicos, eran azúcares, como la glucosa, o la ribosa, la desoxirribosa, eran pequeñas moléculas de ácidos grasos y aminoácidos, que sabéis que son los constituyentes de las proteínas. Entonces, esas moléculas se formaron espontáneamente por la interacción de esos átomos, y lo que vieron es que esas moléculas son las comunes en todos los seres vivos. ¿Y qué es lo que tienen en común ácidos grasos, aminoácidos? Si podéis, si no estáis utilizando el micrófono, os rogaría por favor que apagarais los micrófonos porque si no se mete la conversación. Entonces vais al icono de micrófono, lo apagáis, entonces así yo no os escucho, no escucho abuelas ni niños y cosas así. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estas moléculas tienen la particularidad de que pueden reaccionar unas con otras, es decir, se pueden formar polímeros, es decir, se pueden formar cadenas, ¿no? Un poco funcionan como las piezas del Lego, ¿no? Que tienen la capacidad de encastrar una en la otra y a partir de pequeños ladrillos hacer estructuras más grandes, pues como por ejemplo una ballena. La ballena está también constituida por ácidos nucleicos, por aminoácidos, por azúcares y por ácidos grasos. Bien, entonces, estas moléculas aparecen espontáneamente y vamos a ver cómo tienen la capacidad de polimerizarse. Entonces, vamos a ver el primero de los componentes, que son los que vienen aquí en negro, y son las bases nitrogenadas. Entonces, lo que quiero es que además de aprender bioquímica, aprendáis también a hacer análisis. Entonces, si yo os digo que estas son las bases nitrogenadas, ¿qué características observáis vosotros aquí? Decidme qué observáis. Es su pregunta. Dobles anillos. Nitrógeno. Anillos, pero anillos 1, 2, 3, 4, 25. 2 anillos. Dos anillos de las partes de las púricas. Ah, exactamente. Las bases púricas tienen 2 anillos y las bases pirimidínicas uno solo. Vale, de acuerdo, muy bien. Entonces, ¿podemos ser más concretos? Sí, pues se tratan de anillos de 6 átomos o, en el caso de las púricas, anillos de 6 átomos y de 5 átomos. Perfecto. ¿Qué más cosas me contáis? Tienen dobles enlaces. Estos dobles enlaces, por ejemplo, es una diferencia con los azúcares, ¿no? Entonces, estos dobles enlaces explican, por ejemplo, una característica importante de las bases nitrogenadas. Sabemos que las bases nitrogenadas forman el código genético de los seres vivos, ¿no? Entonces, una de las cosas curiosas es que estos dobles enlaces pueden captar ondas de alta energía. ¿Qué son las ondas de alta energía? Pues mira, las así más comunes son los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas excitan estos anillos y los pueden llegar a destruir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos
esterilizar un quirófano, no lo podemos servir el quirófano entero. Entonces lo que se ponen son unas lámparas de ultravioleta y si hay virus, el virus que tiene ADN o ARN, estas bases nitrogenadas se van a excitar y se van a dañar y por lo tanto vamos a matar el virus, ¿de acuerdo? Son rayos que en ese aspecto esterilizan. Os voy a enseñar esta foto que es muy curiosa. Estos son los científicos que participaron en la construcción de la primera bomba atómica. Estos son generales de la Fuerza Aérea. Y estos científicos van a ver el sitio donde explosionó la bomba. Ellos sabían que esto estaba lleno de radiación porque sabían mucha física, pero no sabían, porque en aquel momento, en 1945, no se sabía nada sobre el ADN. De hecho, no se sabía todavía si la base de la genética eran proteínas o eran ácidos nucleicos. Entonces ellos explotaron la bomba y como no sabían que los dobles enlaces captaban la energía de la radiación y iban a tener mutaciones, pues estaban aquí todos tan tranquilos. La mayor parte de esta gente murió al poco tiempo de explotar la bomba. Murió porque la radiación les produjo múltiples mutaciones. Hoy en día a nadie de vosotros se os ocurre, si sabéis que ahí ha explotado una bomba, ir. O sea, porque ese conocimiento de que la radiación mata es algo que ya forma parte de la cultura popular, ¿no? Todo el mundo sabe que si hay una explosión atómica, que va a haber radiación y que te vas a morir de cáncer. ¿Está claro? Sí. Ok. Bien, entonces, ¿qué más cosas observamos aquí? Nitrógeno. Sí, por eso se llaman bases nitrogenadas, porque tienen bastante nitrógeno. ¿Qué más cosas? El metilo en la timina ¿Qué le pasa a ese metilo? Cuéntame más. hace que sea más voluminosa ¿Comparado con quién? ¿Con la guanina? con el uracil. Ok. Y Eh, sí, más cosas. Profe, también en los azúcares, bueno, en la No, beta. estamos Ah, analizando solamente las bases nitrogenadas. Olvídate de los azúcares. oh. Cuéntame cosas de las bases nitrogenadas. Porque aquí tenemos tres pirimidínicas y aquí dos. Porque la timina y el uracilo son complementarias. No, no son complementarias. Vamos a ver, fíjate, cuando los científicos estaban haciendo experimentación, voy a poner la... Vamos a ver. ¿Me veis ahora? Sí. Ok. Cuando hacían experimentación y cogían, por ejemplo, una bacteria o un virus, veían a lo mejor esta proporción, que había un 27% de adenina, un 27% de timina, un 73% de guanidina y un 73% de citosina. ¿Qué creéis? ¿Cómo interpretaron ellos esta información? Que había tanta cantidad de adenina como timina y de guanina como citosina, ¿no? Esto es una clase interactiva, o sea, estoy haciendo una pregunta. O sea, para llegar al, no sé, 100%, no se me ocurre. No, o sea, esto obviamente sumado es el 100%, pero lo que vieron es que había tanta adenina como timina, entonces supusieron que la adenina estaba emparejada con la timina, ¿no? Ah, sí, Y la sí, ya me guanina acordé. siempre con la citosina porque estaban en la misma proporción. Esto cuando cogieron una bacteria, la bacteria tiene ADN, ¿no? Cuando cogieron un virus, por ejemplo, la gripe es un virus ARN, igual que el coronavirus. Entonces ellos lo que vieron fue lo siguiente.
que a lo mejor había aquí, imagínate, un 33% de adenina, un 33% de uracilo, y lo que veían era un 66% de guanidina y un 66% de citosina. Por lo tanto, asumieron, ¿no?, que, bueno, la proporción era más o menos la misma, ¿sí? Y que había organismos que carecían de timina, que tenían en vez de timina uracilo. Cuando analizaron químicamente las propiedades, vieron, como decía el compañero, la compañera no me acuerdo, que la timina tenía un grupo metilo más. Y como decía el compañero, al tener un grupo metilo más, ¿qué diferencia había con el uracilo? Que era más voluminosa. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues tiene las siguientes, es decir, nosotros tenemos dos moléculas que son dos moléculas que son la base de la vida. Tenemos el ARN, que el ARN puede estar en forma de doble cadena o de cadena simple y puede hacer estructuras así muy complejas. O podemos tener esta estructura que es el ADN, ¿no? Mucho más monótona a nivel estructural. Entonces, esta molécula, el ADN, se pliega más porque tiene uracilo que ocupa bastante menos, ¿no? El ADN, como tiene la timina es mucho más voluminosa y hace que la molécula sea como más, se doble o se pliegue con menos facilidad, ¿no? Lo mismo que si yo, por ejemplo, si yo tuviera un barrigón así, tendría problemas para tocarme la punta de los pies, ¿no? Entonces, lo que hace la timina, al ser más voluminosa, es que convierte en el ADN en una molécula más estable, menos plegada, más conservada estructuralmente, ¿no? Bien, vamos allá. Entonces, seguimos analizando las... Bien, entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos que siempre va a haber una purina enfrentada a una pirimidina, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, Sí. tenemos una estructura así. Tenemos una purina enfrentada a una pirimidina, o una pirimidina a una purina. Más o menos tenemos algo como eso. Bien, entonces esto tiene una ventaja muy grande y es que cuando nosotros separamos las hebras para copiarlas, lo veis, ¿no? Cómo lo hemos separado. Y ahora vamos a meterle la complementaria. Lo veis ahora, ¿no? Profe, una consulta. Tal vez Yo solo puede veo. Sí, dime. apagar la pantalla, porque no puedo ver el pizarrón ya. ¿Por qué no puedes ver el pizarrón? Es que se Es que ve está más grande. compartiendo su pantalla. Ajá, la presentación. Ah, se ve la presentación, perdón. Es que llevo hoy 6 horas hablando y ya a veces estoy cansado. Se ve ahora la pantalla, ¿no? Sí. Sí, ahí sí se ve. Aquí una luz para que se vea un poco mejor. Vale. Bien, entonces, yo tengo, os explicaba, perdón, os lo voy a hacer. Tengo esta cadena pegada a esta y cuando lo voy a copiar, las separo, ¿no? ¿Veis? Aquí tengo una purina o una pirimidina. Purina. Purina. ¿Y aquí? Pirimidina. Una pirimidina. Aquí una pirimidina y aquí una purina, ¿no? O sea, esto era esto, lo que pasa que ahora las he separado, ¿no? ¿Lo veis, no? Sí. Y entonces ahora Sí. voy a copiarla. Entonces voy a copiarla esta correctamente y aquí voy a meter una mutación y vais a ver cómo la mutación afecta al diámetro de la cadena de ADN. Entonces aquí voy a copiar y copio
De manera que si aquí hay una purina, aquí meto una pirimidina, y aquí si no hay pirimidina, meto una purina, y el diámetro es exactamente igual en el mismo. Pero ¿qué pasa aquí? Voy a meter una mutación, fijaos. Aquí meto esto, pero aquí meto... Cuando meto dos purinas, porque he metido una mutación, se produce una alteración en el diámetro de la cadena de ADN. Entonces, nosotros, si habéis visto el video ese que he colgado de la clase de ácidos nucleicos del semestre pasado, veréis que hay una especie de, una molécula que es como una especie de rosquilla. Y esa molécula, cuando hay un ensanchamiento, para. ¿Y qué hace? Va a corregir la cadena de ADN. ¿Y cómo distingue la cadena de ADN cuál de estas dos es la correcta? Bien, muy sencillo. Porque el ADN, cuando lleva mucho tiempo en la célula, va a estar metilado en las dos cadenas. Entonces, cuando teníamos el ADN negro, el ADN del progenitor, lo voy a volver a pintar. Este ADN va a tener un grupo metilo, CH3, en ambas cadenas. Cuando el ADN se está copiando, el grupo metilo queda solamente unido a las cadenas negras, que son las cadenas, digamos, provenientes del progenitor. Y con el tiempo, la cadena nueva, la cadena roja, se va a metilar también, pero al principio no está metilada. Entonces, cuando viene esta enzima, que es la correctora de errores, y detecta un ensanchamiento, dice, ah, esto es el nucleótido equivocado. ¿Por qué no es este? Porque este está metilado. Lo que va a hacer es, va a cortar la cadena de ADN y ahora va a meter, en vez de meter una purina, va a meter una pirimidina y de esa manera restaura el diámetro y la enzima puede proseguir su trabajo. ¿Se ha entendido eso? Sí, Sí. Ok, sí, perfecto. Entonces, el papel de la metilación y también la razón por la cual existen personas que pueden estar fumando 3 paquetes de tabaco y llegan a los 100 años. Hay gente que tiene 100 años y fuma 3 paquetes de tabaco y no se muere de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque la proteína correctora de errores es una proteína que funciona perfectamente, que está ceñida a lo que es el diámetro del ADN. Entonces vamos a poner persona A, el ADN, y es la enzima correctora de errores perfectamente ceñida. Pero hay personas que tienen la enzima correctora de errores como más holgada, como más espacio. ¿Por qué? Porque han tenido una mutación y entonces el gen, en vez de tener este tamaño, tiene un tamaño más grande y el gen va a dar una proteína más grande. Bueno, pues ha tenido una mutación, en vez de parar el gen aquí, continúa hasta aquí y hace una proteína más grande. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál de las dos personas va a tener más probabilidad de tener cáncer? ¿A o B? B. El número B. B. Entonces, imaginémonos que yo, por ejemplo, sabéis que la primera vez que se secuenció todo el genoma humano, todo el genoma de una persona, fue en el año 2000 y eso fue un consorcio internacional y se gastaron 1.000 millones de dólares en construir el genoma de una sola persona. Hoy en día, con 100 dólares, ya tienes todo el genoma de una persona secuenciado. Y cuando vosotros seáis médicos, el coste va a ser súper barato. Entonces, al final, vamos a tener mucha información de los pacientes. ¿Y qué es lo que nos va a contar? Si yo puedo leer todo el genoma, puedo ir a ver el gen del paciente y adivinar si es de esta manera o es de esta. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a poner una pregunta.
Imaginémonos que yo soy un economista, soy el director de un seguro médico. Y yo vendo seguros médicos de, por ejemplo, $300 al mes. Y me vienen dos pacientes, A y B, y por lo que sea yo he tenido acceso a su ADN, porque el ADN hay que protegerlo. Es mucho más importante tener nuestro ADN protegido que fotografías nuestras desnudo, ¿de acuerdo? Porque una fotografía desnudo te compromete tu intimidad, pero esto te va a decir si vas a tener cáncer o no. O sea, es decir, lo que cuenta de ti el ADN es muchísimo más que lo que puede ser una fotografía, ¿no? Una fotografía te dice si eres guapo o eres feo. Bueno, con los filtros y tal te puedes embellecer un poco, te puedes poner en tu mejor perfil, puedes disimular eso un poco, pero el ADN no lo puedes disimular. Entonces, tú eres el gerente de un hospital y te llegan el paciente A y el paciente B y tú sabes, porque tienes el genoma. Por favor, los que tengáis el micrófono abierto mientras doy la explicación, si la podéis cerrar. Sí. O sea, este icono del micrófono lo apagáis, así la calidad es mucho mejor. Bueno, entonces me llega el paciente A y el paciente B. Yo veo que el paciente B tiene el gen de la corrección de copia de dañado. Si tengo que coger solamente a uno, ¿a cuál cogería? A, A. Ah, ¿por qué? Porque A va a pagar los $300 y no se va a enfermar nunca. ¿Entiendes? Si cojo al paciente B, va a pagar los 300, pero voy a estar teniendo que atenderlo porque ha pagado el seguro. Entonces, fijaros cómo vosotros vais a poder discriminar o os van a poder discriminar a vosotros según el perfil genético que tengáis. O sea, si yo, por ejemplo, llego y dice, no, esta persona va a tener diabetes tipo 2 o va a tener un ataque al corazón probablemente, porque esas cosas se ven, ¿no? Entonces tiene alta colesterolemia, entonces es muy importante que nuestros datos genéticos estén protegidos. No lo digo porque hay gente, alumnos que están mandando a secuenciar su ADN, porque es interesante. O sea, tú puedes ver tu ADN y puedes ver de dónde vienes, ¿no? O sea, yo sí, por ejemplo, yo no me lo he hecho, pero yo qué sé, vengo de España. Si yo me hago el genoma, sé que el 20% de mis genes son semitas. Es decir, o son árabes o son judíos. ¿Por qué? Porque en España ha habido mucho judío y mucho árabe. Entonces, vosotros si me veis esta cara que tengo alargada, si me ponéis un turbante y una alfombra, parezco salido del cuento de Aladín, ¿no? Parece que estoy ahí como vendiendo, ¿no? En, en- en los cuentos estos de Oriente Medio, ¿no? Mi cara es una cara europea, pero también es una cara un poco como de Oriente Medio, por esa influencia, ¿no? España es un país muy mezclado. O, por ejemplo, mi madre era muy rubia porque venía de la costa de Galicia. En la costa de Galicia, la gente rubia, ¿por qué? Porque los vikingos hacían muchas incursiones, mataban a los hombres, violaban a las mujeres, por eso la gente de la costa en Galicia es rubia, la del interior es morena. Entonces, todo eso te lo cuenta el ADN. Pero si vais a un servicio público, todas vuestras genes y mutaciones van a quedar, digamos, disponibles para gente que puede utilizarlo para sus negocios. ¿Ok? Bueno, seguimos con la lección. Entonces, las bases nitrogenadas se van a unir a estos azúcares. Vamos a analizar estos azúcares. ¿Qué veis ahí? ¿Cuáles son las diferencias? Un azúcar tiene un oxígeno de más y el otro carece de ¿Un qué? oxígeno. Ah, oxígeno. Bien, ¿puede ser más precisa a la hora de hablar? O sea, ¿dónde está Vamos a ver, esto es el carbono anomérico, es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y esta esquinita aquí está el carbono 5. Es una pentosa. Entonces, sé más precisa a la hora de hablar. A ver, en sí la desoxirribosa, que es característica del ADN, le falta lo que sería un oxígeno. Sí. Un oxígeno, Y carbono 2. carbono 2. ¿Tu Ya, nombre es? Carla. Carla, perfecto, no se podía decir mejor, genial, muy bien, eso es. Entonces, ¿por qué se llama desoxirribosa? Porque primero fue la ribosa, ya vamos a explicar hoy por qué las primeras moléculas que contenían información, las primeras moléculas de la vida eran moléculas ARN, y entonces luego posteriormente aparece el ADN, ¿no? Entonces, el ADN es una ribosa a la que le falta un oxígeno, desoxi.
sin un oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que produce eso? Bien, el ADN, al estar formado de una molécula que le falta un oxígeno, es pero mucho más estable que el ARN. El ARN es una molécula bastante inestable, es una molécula que se descompone con bastante facilidad. En cambio, el ADN, precisamente por faltarles oxígeno, no es que sea mucho más estable, sino que es el soporte de información más estable que hay en la Tierra, o sea, pero con diferencia, ¿no? Brutal. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, piedras de hace 5.000 años, talladas por los antiguos egipcios, que se pueden todavía leer hoy en día. Ya empiezan a erosionarse, pero se pueden leer. Sin embargo, hay huesos de neandertales de hace 50.000 años que nosotros hemos podido secuenciar y hemos podido leer hace 50.000 años, ¿de acuerdo? O sea, una barbaridad. Bueno, ya os contaré que nosotros, uno de los descubrimientos fue que los seres humanos actuales tenemos entre un 2 y un 4% de genes de neandertales. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando los Homo sapiens salen de África, se encuentran en Oriente Medio y en Europa y en Asia con los neandertales, y lo típico, lo que hacían los vikingos en la costa gallega, también mataban a los machos, violaban a las mujeres, y por ese motivo nosotros tenemos genes neandertales de aquellas mujeres violadas que forman también parte de nosotros, ¿ok? Entonces, estas bases nitrogenadas van a estar unidas adenina, guanina, citosina y timina a la desoxirribosa, adenina, guanina, citosina y uracilo a la ribosa. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta adenina y esta? Que esta adenina forma parte del ARN y esta forma parte del ADN. ¿De acuerdo? Y nosotros dividimos entre nucleósidos y nucleótidos. Los nucleósidos son bases nitrogenadas unidas a un azúcar, y el nucleótido, la T, es lo mismo, pero además tienen fosfatos. Y dices tú, bueno, ¿por qué es tan importante esto? Es importante porque cuando yo tengo una adenosina trifosfato, comparada con la adenosina sin los fosfatos, esta adenosina tiene energía. Esto es energía. Nosotros cuando nos alimentamos somos capaces de convertir una molécula de glucosa en 36 moléculas de ATP como esta. Y el ATP, cuando se descompone, es lo que hace mover todas las enzimas del cuerpo humano. Entonces, vais a coger papel y un esfero y vais a dibujar esta molécula. ¿Por qué? Porque es importante dibujar, porque si no, la molécula no somos capaces de memorizarla. Aunque parezca una tontería, porque ya está aquí, el dibujarla es un ejercicio que nos ayuda a analizar y a comprender mejor. Nos ayuda a ver que esto es una adenina, esto es una ribosa, estos son trifosfatos. Entonces, venga, cuando hayáis acabado de copiar, me avisáis. Ve la pizarra, solo se ve lo que está compartiendo. ¿Solo se ve qué? La presentación. O No, sea, no, pero tú tienes que coger esta imagen que está en la presentación y dibujarlo a mano. ya. Disculpe una pregunta, ¿solo la del adenosín trifosfato o la sin? Solamente eso, es para que aprendáis y empezáis a memorizar. Ya.
¿Está ya? Sí, Bien. Sí, Entonces, esta Sí. molécula, digamos, tiene energía porque tiene 3 fosfatos, que son como 3 imanes negativos, unidos por este éster, por este enlace covalente, a puntitito de romperse. O sea, están al límite de la capacidad de estos electrones de mantener este enlace. Es decir, estos fosfatos, cuando el ATP entra en un sitio activo, cambia un poquito la molécula y digamos que al cambiar la molécula, el fosfato sale despedido y es lo que hace mover todos los componentes, todas las enzimas del cuerpo. Entonces os voy a poner un pequeño dibujo para que lo veáis. O sea, yo tengo una enzima, por ejemplo, una enzima de restricción. Nosotros vamos a trabajar con estas enzimas. Las enzimas de restricción lo que hacen es cortar el ADN, ¿no? Entonces, el ATP tiene 3 fosfatos negativos y cuando se mete aquí, al meterse cambia un poquito la forma y el fosfato sale y lo que hace es abrir y cerrar abajo. Abre y esto se cierra y de esa manera la enzima corta el ADN. Esta enzima no podría cortar el ADN si no entrase el ATP y saliera el adenosín difosfato, ADP, y un fosfato por aquí. O sea, el motor de los coches ocurre exactamente lo mismo. Entra el gas, entra el oxígeno, entra una chispa, eso se oxida, es isotérmico, la gasolina que entra líquida se convierte en gas y esa convertirse en gas es lo que hace mover el pistón, que hace mover las ruedas, ¿de acuerdo? ¿Entiende? Sí, profe, ¿cómo se llamaba la enzima? ¿Cómo se llamaba la? La enzima. La enzima es como una tijera que corta ADN y se llama enzima de restricción. No te preocupes Gracias. porque vamos a hacer full ejercicios con enzimas de restricción, o sea que te vas a cansar de verla. Pero bueno, es para que veas, si esa enzima no tiene un ATP, esa enzima no se mueve, ¿de acuerdo? Lo que hace que se mueva es el ATP. Bien, entonces seguimos. Entonces, por ejemplo, el ATP es la más conocida porque es la más universal, pero cuando tenemos el GTP, es decir, guanidina trifosfato, también tiene energía. El CTP, citosin trifosfato, también tiene energía, o la timin trifosfato también tiene energía, ¿de acuerdo? En cambio, los nucleósidos, como no tienen estos fosfatos negativos, no tienen energía, ¿de acuerdo? Es la diferencia. Bien, entonces, habíamos dicho que estos nucleótidos se pueden polimerizar. ¿Qué es polimerizar? Polimerizar es unirse un monómero con otro y crear pues, cadenas largas, ¿no? Bien, esas cadenas van a tener información. O sea, esto, por ejemplo, esto es una cadena que tiene información. Los polímeros de ARN son un sistema soporte de información. Bien. Y lo tenemos que leer de izquierda a derecha para que tengan sentido. Si nosotros lo leemos al contrario, no tiene sentido. Sería non, i, ca, cam, roz, ni, ed. ¿De acuerdo? Parecíamos tontitos. Entonces, fijaros, cuando yo cojo este nucleótido y lo uno con el siguiente y con el siguiente, voy a tener un código A, U, C. Y no puedo leer C u A, ¿de acuerdo? Siempre vamos de el extremo 5' al 3'. ¿Por qué llamo a este extremo 5'? Porque fijaros, tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y el fosfato está unido al carbono 5, por lo tanto esto es el extremo 5'. ¿Y cuál es el último extremo? Va a ser el 3' porque este es el OH que interviene en el enlace. Yo cada vez que quiero hacer esta cadena que crezca, tengo que ir uniéndole al OH del 3' nucleótidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, al OH. Bien. Sí, Ok. de acuerdo. Entonces, vamos a hacer
este enlace, que se llama el enlace fosfodiéster. Entonces, voy a hacerlo yo rápido para que veáis, y yo luego quiero que vosotros en casa lo volváis a hacer. ¿Por qué? ¿Se ve la pantalla en grande? Sí. Sí. Sí, Ok, entonces, si vosotros no hacéis este ejercicio, no sois capaces de memorizarlo. Porque una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, tenéis que poner esto. Esto sería una ribosa unido a, por ejemplo, a una purina. Y ahora tengo el carbono 5, un enlace éster, y aquí tengo este fosfato. Por lo tanto, esto va a ser el extremo 5'. Y aquí voy a meter, este es el carbono 1, 2 y 3. Este es el OH el OH que va a reaccionar con el siguiente nucleótido. Esto que os puede parecer como muy molecular y como muy alejado de la medicina es importantísimo porque si queréis entender cómo funciona un antiviral o un anticancerígeno, tenéis que entender esto. Esto sería un nucleótido normal. ¿Queréis ver lo que es la ZT, por ejemplo? Un anticancerígeno y antiviral. La ZT sería una molécula como esta, pero no tendría el OH. Como no tiene el OH, tú cada vez que metes esto en un ADN que se está sintetizando, ya no se puede unir más. Y el virus o la célula cancerígena no se puede replicar. ¿Me explico? Tienes un ADN, ¿no? El ADN se separa y ahora se empieza a copiar. Es decir, ahora se está metiendo un nucleótido, otro. Y estos nucleótidos siempre tienen que tener aquí un OH para que pueda venir otro nucleótido y se pueda unir. Si le falta el OH porque hemos metido una ZT, una molécula anticancerígena, como no tiene el OH no se puede enganchar más y por lo tanto la síntesis del ADN es incompleta y esta célula se muere. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, Entonces, sí, profe. entender el enlace fosfodiéster es algo más allá que entender biología molecular, es entender cómo funcionan los anticancerígenos y los antivirales. Entonces, necesitamos que tenga esto, este OH. Un poco, por poner un ejemplo, si vosotros fuerais unos hermanos malévolos y malas personas y unos psicópatas y cogierais el Lego de vuestro hermano pequeño y con una lima le cortarais los pitorritos estos que salen, ¿podría jugar tu hermano con el Lego? No. No, porque No. se puede enganchar. Bueno, pues es lo mismo. Ok. Bien, entonces vamos a poner ahora, aquí vamos a poner un OH, un éster, el fosfato. Perdón, no, esto está mal. ¿Veis? Yo mismo me equivoco a veces. Por eso es importante escribir, porque hasta yo me equivoco. Y estoy cansado de hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se va un OH y un H de abajo, se van a ir en forma de H2O. Dos hidrógenos y un oxígeno. Si se van, ¿qué es lo que queda? Un éster. ¿Y qué es lo que tengo ahora? El enlace. ¿Cómo se llama el enlace? Fosfodiéster. ¿De acuerdo? Venga, intentad hacerlo vosotros en vuestro cuaderno.
Ya acabé. Ok, perfecto. Bueno, básicamente es que intentéis hacer el ejercicio por vosotros mismos porque una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Y este enlace es importante, o sea, por ejemplo, las enzimas de restricción van a cortar el ADN también por el enlace fosfodiéster y es un importante en el funcionamiento de antivirales y anticancerígenos, ¿ok? Bien, entonces, vamos aquí con la presentación de lo que es una molécula de ARN que existe, estas moléculas existen en el cuerpo humano, se llaman ribocimas, ¿no? Y las ribocimas hace 4.000 millones de años fueron las primeras moléculas que tuvieron, digamos, la capacidad de ser consideradas organismos vivos, ¿no? O sea, nosotros procedemos de una molécula de ARN. Eso es un hecho incuestionable. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos, plantas, hongos, animales, bacterias, virus, tenemos el mismo lenguaje. Es el mismo. El código genético es completamente universal. ¿Y por qué todos tenemos el mismo código genético? Porque todos procedemos del mismo antepasado. Y el antepasado era una molécula de ARN como esta, ¿no? Esto es un ribocima actual. Entonces, fijaos, el ribocima tiene partes que son de cadena simple, pero cuando esta cadena se encuentra con una cadena que es complementaria, una G con una C o una A con una U, puede hacer doble cadena. Pero lo que vemos aquí es una cadena, fijaros, este es el extremo 5', viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y acaba en el 3'. Pero esta cadena se va a plegar y va a estar en el espacio. Y al plegarse, esta cadena puede hacer un trabajo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dejadme aquí que ponga, por ejemplo, yo qué sé. A ver. Quería enseñaros una hoja. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo aquí una hoja, ¿no? La hoja tiene información, pero esta información no puede hacer nada, ¿no? Ahora, si yo esta información que tengo aquí la pliego, o sea, hago esto, la pliego de esta manera, puedo hacer una estructura que haga un trabajo. Un trabajo puede ser que se desplace de un punto a otro, ¿no? Eso es un trabajo, o sea, trabajo es cuando hay un desplazamiento. Entonces, yo si la pliego así, ¿qué es lo que obtengo? Tengo, pues, un avioncito de papel, ¿no? Si yo la mando de aquí, va a llegar hasta la puerta de mi departamento, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, lo mismo pasa con las ribocimas. Cuando se pliegan, además de ser información, es acción. Por eso, Juan 1.1 dice, en el principio existía el verbo. No dice, en el principio existía el nombre, existía el verbo, porque el verbo es como un nombre, pero con capacidad de acción. No es lo mismo decir cambio, que es un verbo, a decir cambiar, cambié, cambiaré, cambiaremos, cambiaría, ¿no? Implica acción. Entonces, esa molécula podía hacer copias de sí mismo, podía pasar de 1 a 2, y esas 2 podían pasar de 2 a 4, y esas 4 podían pasar de 4 a 8, que es exactamente lo que hacemos los seres vivos. Entonces, ¿dónde se cree que se encontraban esas moléculas? Esas moléculas se cree que se encontraban ordenadas dentro del barro. El barro son filosilicatos. Filo significa hoja en griego. Y lo que vemos es que son átomos, estas bolitas blancas, átomos de silicio, unidas por oxígenos, formando capas como si fueran las capas de una lasaña. Y tienen el suficiente espacio entre esas capas para que haya pequeñas moléculas orgánicas como aminoácidos o ácidos nucleicos. Entonces, lo que se cree
es que estas moléculas estaban dentro de estas capas. Por ejemplo, imaginémonos, A estaba en esta capa y B estaba en esta. Es importante que estén en capas separadas porque estas capas funcionaban como células, ¿no? Células separadas. Y entonces, como hacían copias de sí mismas, vamos a poner un pequeño ejercicio. Entonces, coged papel y lápiz y vais a apuntar. La molécula A es capaz de generar, por ejemplo, copias de sí misma cada 40 minutos. El ribocima B, ¿no? La molécula B, puede hacer copias de sí mismo cada 20 minutos. ¿Cuánta descendencia deja A en 4 horas y cuánta descendencia deja B en 4 horas? Profe, ¿puedo repetir la última parte? Sí. Tenemos 2 ribocimas, ¿de acuerdo? Este problema es un problema que cae normalmente en los exámenes. Entonces, tengo un ribocima A que puede hacer copia de sí mismo en 40 minutos y un ribocima B que puede hacer copia de sí mismo en 20 minutos. Mi pregunta es, ¿qué descendencia dejan A y B al cabo de 4 horas? 4 horas son 4 por 6, ¿cuánto es? 24. 240 24. Ajá, 200. 240 minutos. Entonces, ¿cuánta descendencia dejará A y cuánta B A al cabo? deja 6 y B dejaría 12. ¿Me lo preguntas? Eso es como un No, juego, ¿no? A deja 6 y B deja 12. Ok. A deja 6. Vale, vamos a ver. En 40 minutos, que es lo que tarda en dividirse, A deja 2 descendientes, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. En 80 minutos, han pasado 40 minutos más, vamos a tener 4, ¿no? 40 minutos más son 120 minutos, ¿no? ¿Tenemos cuántas? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ya tenemos 8, ya tenemos más de 6. Entonces tu respuesta era incorrecta. Venga, sigue intentando. ¿Al cabo de cuánto tiempo dijo? Al cabo de 240 minutos, o sea, 4 horas. Profe, creo que ya tengo, no sé si estaré bien, pero yo creo que tengo. Yo también creo que... Ok, ¿cuánta descendencia deja A? 64. Vale, ¿y B? 128. No creo, porque te noto dudar. O sea, es la mitad de tiempo y es el doble, supongo. No, no va así. Mira, vamos a hacerlo de una manera Bueno, esa no elegante. estaba seguro. O sea, lo podemos hacer así, ¿no? De esta manera es fácil, es intuitivo, pero no es elegante. Entonces, cuando le sumamos 40 más, tenemos 160 minutos y pasamos de 8 a 16. Cuando le sumamos 40 más, tenemos 200 minutos y pasamos 16 a 32.
Y cuando le sumamos 40 minutos más, 240, Sí, sí. perdón, 240, tengo 64. Vale, perfecto. Sí. Pero aquí la cantidad es mucho más. Entonces, para hacerlo matemáticamente, lo que hago es 240 minutos dividido entre 20 minutos, que es el tiempo de división. Y eso me va a dar ¿cuántas divisiones? 12. Entonces, digo, 2 elevado a 12. Y este es el número de la descendencia. Entonces, podéis venir a los celulares y esperad que estoy hablando con Wilson Chicaizas. Profe, ¿no se puede resolver por regla de 3? No. La regla de 3 es una regla, digamos, de proporciones. Es una regla aritmética. Esto es el mundo exponencial. El mundo exponencial es algo que a la gente de la calle le cuesta mucho entender. Le cuesta entender que tú pases de 1 a 2 a 4. Es tan potente que, fíjate, el inventor del ajedrez fue un hindú, y entonces, hace miles de años, y entonces, cuando el rey empezó a jugar al ajedrez, se entusiasmó y le dijo, ¿qué quieres de premio? Y el tipo le dijo, Majestad, quiero un grano de arroz en la primera casilla, 2 en la segunda, 3, 4 en la tercera, y eso es lo mismo que 2 elevado a 64. Cuando hicieron el cálculo, era tanto arroz como llenar 3 estadios Atahualpas de arroz, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que pasa con los virus, que son exponenciales, ¿no? Por eso es tan peligroso. Entonces, vamos a ver. Esto se hace de la siguiente manera. Si tenéis Android, vais aquí a lo que es la calculadora, y en la calculadora podéis cambiar de calculadora normal a la científica. Entonces, pones 2 y pones x elevado a y, y pones ahora 12 divisiones, y te dice que tienes 4096 descendientes, ¿de acuerdo? En 4 horas. Esa es la manera. Sí, sí, ya lo entendí, sí. ¿Cómo es exponencial? 4096 descendientes de B y tienes 64 descendientes de A. Solamente en 4 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que en miles de años B ha dado tantos descendientes que ha arrinconado completamente a los otros. Por lo tanto, lo que os presento aquí es a nuestro abuelito o nuestra abuelita. O sea, todos vamos a descender de aquel ribocima que tenía una capacidad de dividirse mucho más rápido que las otras. ¿De acuerdo? Sí. All right. Entonces, vamos a seguir. Bueno, básicamente, esta molécula de ARN, hubo un momento, no me voy a parar aquí porque en la semana 8 lo voy a explicar con más detenimiento. Por favor, cerrar los micrófonos porque si no estoy escuchándome también a mí mismo por el lag. Bien, entonces esta molécula, no voy a explicar ahora cómo, pero fue capaz de, en estas pequeñas celdas, crear una cubierta de proteína. Y eso es básicamente un virus, ¿no? Entonces vamos a tener dos clases de virus. Los virus basados en ARN y los virus basados en ADN. Y lo que vemos es que aquí tenemos más familias de virus ARN que de ADN. ¿Por qué? Porque como los virus de ARN aparecieron primero en la evolución, pues obviamente hay mucha más variabilidad. Siempre pasa lo mismo. Es decir, nosotros cuando vemos a los humanos, vemos que en África hay mucha más variabilidad humana que en el resto de los continentes. ¿Por qué creéis que es eso? Porque surgió antes en Porque África. surgió antes en África. Entonces, en África tú tienes pigmeos, que son de 1,40 m, tienes masáis, que son de 1,85 m, tienes etíopes súper delgados, tienes nubas, que son realmente tucos, ¿no? O sea, tienes una variabilidad mucho más alta porque surge en África. Entonces, vamos a ver cuántas familias tienen los virus ARN.
1, 2, 3, 4, 5. Ah, mira, los coronavirus. 5, 6, 7, 8. Ortomixo, como la gripe. 9, 10, 11, 12, 13. Los retro, como el virus del SIDA. O sea, los virus que nos causan más problemas normalmente son virus ARN. Vamos a ver los virus ADN. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 frente a 7. Los poxvirus, por ejemplo, es la viruela. La viruela era un virus realmente peligroso, pero que desapareció. Ya no hay viruela. ¿Por qué? Porque al ser un virus de ADN, es un virus que muta muy poco, porque su información está mejor conservada. Eso para el virus era bueno. ¿Por qué? Porque de esa manera todas las ventajas que él tenía no mutaban y no cambiaban y era un virus muy eficiente. Pero los humanos aprendimos a producir vacunas y cuando tuvimos la vacuna, ya os contaré más adelante cómo Quito fue una de las primeras ciudades en el mundo en las que se vacunó la gente de manera masiva, pues con la vacunación el virus desapareció. ¿De acuerdo? Y ahora me vais a contestar, ¿por qué nosotros tenemos que hacer vacunas todos los años para la gripe? ¿O por qué, por ejemplo, no hemos sido capaces de conseguir una vacuna contra el SIDA? Porque va mutando cada año. Porque va mutando cada año. Entonces, el virus de la viruela no mutaba, hicimos una vacuna, funcionó tan bien que el virus dejó de replicarse porque la gente tenía memoria inmunológica, pero los virus de la gripe de este año, para el año que viene van a ser distintos. Entonces, la vacuna de este año no nos sirve. Tenemos que hacer todos los años vacunas nuevas, ¿de acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Sí, doctor. Entonces, cuando apareció el ADN, tenía esa ventaja, que la información estaba mucho mejor conservada. ¿Por qué? Porque el ADN era más rígido, porque tenía la timina con ese metilo, porque era una molécula que le faltaba un oxígeno y por lo tanto estaba menos oxidado y era mejor soporte. Entonces, los investigadores sabían que teníamos tanta timina como adenina y que había 2 puentes de hidrógeno. Sabían que la guanina y la citosina tenían 3 puentes de hidrógeno. Entonces, fijaros, os voy a hacer una pregunta de examen. Vamos a poner aquí el pizarrón. Se ve entero, ¿no? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, si yo tengo 2 cadenas de ADN, llamémosle A y B, ¿no? Siempre pongo uno que es positivo y otro negativo, ¿no? Es así como funcionamos en la ciencia, ¿no? A y B. Tengo una cadena A, T, T, A, T, A, T, A. Y otra cadena que sea G. Estas cadenas yo las puedo separar, ¿no? Porque están unidas solamente por puentes de hidrógeno. ¿Cuál será más fácil de separar, la A o la B? Tiene que ver con los puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? La A. Dos puentes de hidrógeno. Porque tiene solamente 2 puentes de hidrógeno y esta tiene 3, ¿no? Pero estamos en clase de ciencias. Si os digo, ¿cuánto más porcentaje hace falta de fuerza para abrir la cadena B con respecto a A? ¿Qué me diríais? Ahí sí podéis resolverlo con una regla de 3. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay aquí? Hay 8 pares de bases por 2, 16, ¿no? Aquí hay 8 pares de bases por 3, 24. Si yo divido 24 entre 16 me da 1,5. Es decir, hay un 50% más de enlaces aquí que aquí, por lo tanto hace falta un 50% más de fuerza. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Oh, Sí, doctor. perfecto, muy bien. Seguimos. Entonces, esto es el esquema básico, ¿de acuerdo? De una cadena de ADN. Vamos a analizar esta secuencia. Tenemos, este extremo sería el 5' y este el 3'. ¿Y qué tenemos aquí? Lo contrario, fijaros.
La desoxirribosa mira hacia arriba y aquí mira hacia abajo. Entonces, lo que tenemos son cadenas antiparalelas. Entonces, esta imagen es muy típico que yo la ponga en el examen, pero claro, obviamente voy a cerrar el 5, o sea, voy a tapar el 5, voy a tapar estos nombres y os puedo preguntar, ¿qué base nitrogenada sería esta? ¿Y cómo sabríais qué base nitrogenada que es esta sin ver el nombre? ¿Cómo lo sabríais? Porque es una purina con doble enlace. Una purina con doble enlace, ¿cuál es? La adenina. Exactamente. Adenina. Si os pongo esto, si os digo, ¿qué base nitrogenada es esta? Es una pirimidina con 3 enlaces. ¿Es una? Citosina. ¿No? Es una citosina. ¿De acuerdo? Ok. Os puedo poner esto también, ¿de acuerdo? Si os digo, quiero que me digáis la secuencia de bases nitrogenadas de esta cadena, ¿cuál sería? Adenina, sí. Sería, empezamos siempre leyendo en 5'. Adenina, citosina, Guanina. Ah, citosina, sí. esto es citosina, esto es Timina timina y y guanina. guanina. ¿De acuerdo? Siempre leemos de 5' a 3'. ¿Ok? ¿Cómo se llama este Sí. enlace? Fosfodiéster. Perfecto. ¿Y este qué tipo de Gracias. azúcar sería este? Si hay timinas, es que estamos hablando de ADN, por lo tanto sería una desoxirribosa, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, entonces los investigadores sabían que el ADN tenía esta estructura, era como una especie de escalera, pero sabían que había muchísimo ADN y que había que meterlo en un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces lo que hicieron los investigadores que propusieron este modelo eran Watson y Crick y fueron a hablar con un herrero y le preguntaron al herrero, si tú tuvieras que meter una escalera en un sitio muy pequeño, ¿cómo harías? Y el herrero la retorció, dijo, haría una escalera de caracol. Y esto era el modelo de Watson y Crick. Lo que pasa es que les faltaba la prueba. La prueba de que este modelo era así fue una fotografía de una científica judía que era medio novia de Watson, pero Watson, como era un hijo de puta y muy mala persona, Watson era homófobo, era racista, era misógino, pensaba que las mujeres eran tontas, y entonces él no consideró que tuviera que citar el trabajo de Rosalind Franklin. Entonces publicó, él ganó el premio Nobel con Crick. ¿Y por qué Rosalind Franklin no ganó después el premio Nobel? Porque como ella trabajaba con rayos X y no sabía que las bases nitrogenadas se excitan con los rayos X, acumuló un montón de mutaciones y se murió de cáncer. Entonces, vamos a analizar esta molécula. Esta molécula, fijaos, tiene lo que se llama un paso de vuelta. Puede tener un paso de vuelta más relajado o más enrollado. ¿Qué es un paso de vuelta? Paso de vuelta es un concepto que nosotros también trabajamos con los tornillos, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, tornillo, paso de vuelta. Para que veáis que no solamente es terminología bioquímica. Esto, cuando los mecánicos saben que hay tornillos que tienen paso de vuelta más cerrado y otros más relajado. Vamos a ver, espera un momentito. Aquí lo tenéis, ¿ves? Rosca sencilla y este es el paso de vuelta. Hay tornillos que tienen un paso más, otros menos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, cuando esta cadena, o sea, esto que está en azul sería esto, ¿de acuerdo, chicos? Sería este esqueleto de desoxirribosa, fosfodiéster, desoxirribosa, fosfodiéster, desoxirribosa, fosfodiéster. Cuando esta cadena pasa por encima de la otra,
luego pasa por debajo y cuando vuelve a pasar otra vez por encima, eso es un paso de vuelta. ¿Lo veis aquí? Sí. Bien, entonces, esto es lo que se llama la cadena tipo B, que es la cadena más normal. ¿Cuántos pares de bases tiene un paso de vuelta? Contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. La distancia entre pares de bases es constante y es de 3,4 Armstrongs. Es como los peldaños de las gradas, son siempre iguales, ¿de acuerdo? Entonces, eso apuntar, ADN tipo B tiene un paso de vuelta de 34 Armstrongs. ¿Por qué? Porque la distancia entre peldaño y peldaño es 3,4 Armstrongs. Es las características de la cadena tipo B. Entonces, la cadena tipo B es muy parecida a la cadena tipo A. La cadena tipo A está mucho más enrollada, el paso de vuelta es mucho más corto y por lo tanto, cada entrecruzamiento, cada paso de vuelta, paso de vuelta y entrecruzamiento es lo mismo. Cada entrecruzamiento tiene menos pares de bases. Apuntad eso. La ADN tipo A, el entrecruzamiento, el paso de vuelta es más corto y por lo tanto tiene menos pares de bases que la cadena tipo B. ¿Está? Sí. Y luego tenemos una cadena, que es la Z, que está enrollada hacia el otro lado. Si os fijáis, fijaros, aquí la hélice viene así y aquí viene para el otro lado. Es como si fuera un tornillo que tuviera las hélices hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Voy a poneros aquí para que veáis un momentito unos modelos que he hecho yo en alambre, a ver si lo entendéis así mejor. Entonces, aquí tendríamos dos modelos. Voy a poner un poco más para atrás. Esto sería el modelo tipo B y este sería el modelo más enrollado tipo A. Si os fijáis, ambos están girados hacia el mismo lado, ¿de acuerdo? Lo veis así desde arriba y si yo lo pongo así, veis cómo va girando. Okay. Entonces, si este que es el modelo tipo B, si yo en vez de apretarlo así, lo aprieto para el otro lado, lo abriría y lo podría torcer para el otro lado. Ese sería el ADN tipo Z. ¿Está entendido? Sí. Ok. Si alguien no lo entiende, lo vuelvo a explicar. Daos cuenta que todos los alumnos del curso habéis pagado el curso y tenéis derecho a entender. ¿Puede volver a explicar, profe? Perfecto, bien. Esa parte. Fíjate, claro, yo lo explico. Esto es una hélice que, fíjate, va así. Y esta también va en el mismo lado, está enrollada hacia el mismo lado. En cambio, esto sería un enrollamiento al sentido contrario. ¿Ves? Si estos fueran tornillos, si yo, es que es topología, es un poquito difícil de entender. Hay gente que lo ve más claro y otros que no. A ver. Fíjate, yo esta cadena, si la enrollo hacia este lado, la voy apretando. ¿Lo ves cómo se aprieta? Porque la estoy girando de esta manera. Si la giro en sentido contrario, la abriría. Y si sigo abriéndola, la puedo llegar a poner plana y la puedo girar completamente hacia el otro lado. ¿Lo ves? Sí. Ok. Entonces, esto, la verdad que para eso las clases presenciales son mucho mejor, porque te podría llevar la cadena y la puedes sentir, ¿no? Puedes sentir cómo una tiene así y otra tiene hacia el otro lado. Eso, por ejemplo, todos los tornillos del mundo, todos tienen el mismo dibujo, porque si un tornillo
lo aprieto de esta manera, lo meto en la madera. Y si lo aprieto en el sentido contrario, agujas del reloj, sale, ¿no? Es algo universal. En cambio, en el ADN puede tener, digamos, tornillos en un sentido y tornillos en otro. Entonces, como esto es un poco complicado de entender, vamos a poner un ejercicio en la pizarra que vais a resolver vosotros, ¿de acuerdo? Tomar papel, Profe, pero sí. solo hay una cosa que, bueno, me quedó duda de cómo resolvieron mis compañeros, que usted nos mostró una cadena, o sea, eran estructuras químicas y ellos discernían o sea, qué base nitrogenada era. Eso quería saber cómo hacerlo. Ujú. Vamos allá. Sí, me alegra que me preguntéis porque es que no quiero que nadie se quede atrás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a eso te refieres? Si yo te pregunto, Sí, ¿qué base sí, nitrogenada es correcto. esta? Vale. Pues eso es muy sencillo. Tú tienes que ver, ¿esto qué es? ¿Purina o pirimidina? ¿Es una base púrica o pirimidínica? No veo nada. Bien, vamos a la segunda diapositiva de la clase de hoy. Bases púricas son las que tienen doble anillo y bases pirimidínicas son las que tienen un solo anillo. Entonces, venimos aquí, ves cómo que hay que estudiar y hay que dibujar las moléculas, si no, no te queda en la cabeza, de verdad, ¿eh? Hazme caso, tienes que dibujar. ¿Esta que es una base púrica o pirimidínica? ¿Que tiene doble anillo o anillo simple? Profe, no veo nada en realidad ahorita. Ahí sí, ya le vi. Ahí está. Tiene la Doble. primera, tiene doble. Doble. Entonces, ¿es púrica o pirimidínica? Es púrica. Perfecto, muy bien. ¿Cuántos puentes de hidrógeno tiene? ¿3 o tiene 2? Púrica. Tiene. Ay, Pero, tiene tres. Tres. a ver, esto es un puente de hidrógeno y este es otro puente de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno tiene? Ah, no, dos. Esto tiene 3 y este tiene 2. Bien, entonces vamos aquí y esto hay que memorizarlo. La guanina es una base púrica con 3 puentes de hidrógeno. La adenina es una base púrica con 2 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, ¿esto qué será? ¿Una adenina o una guanina? No veo nada, profe. ¿Y ahora? ¿Ves algo ahora? Ahí sí. Me decía que la guanina es una base de nitrogenada con tres. Con tres. Con 3. Esta es una purina con 3. Esto sería una Propurina. guanina. Y esto No. sería una adenina porque tiene 2 puentes de hidrógeno. ¿Lo ves? Sí. Vale, pues ya está. Es solamente eso. Entonces vamos a pasar al ejercicio. Venga. ¿Veis la pantalla entera, no? Sí, Lo veis grande en la pizarra, ¿no? sí, Ok, bien. Entonces, el problema es el siguiente. Yo tengo un ADN circular, como por ejemplo de las bacterias, de 40.000 pares de bases. Si este es un ADN tipo B, es decir, un ADN donde cada entrecruzamiento tiene 10 pares de bases, ¿cuántos entrecruzamientos hay en este cromosoma? ¿Me puede repetir, por favor? Sí. Tú eres Estrella, Almudena. Sí. Ok. Es que cuando sales hablando desaparece tu cara. Bueno, tengo un cromosoma de 40.000 pares de bases. Y este cromosoma tiene
una cadena, en la cadena del ADN, tiene una forma tipo B. La forma tipo B sabemos que cada 10 pares de bases hay un entrecruzamiento. Mi pregunta es, ¿cuántos entrecruzamientos hay en el cromosoma? Es muy fácil, es muy obvio. Pensad un poco y me decís la solución. Serían 4.000, profe. Exactamente. 4.000. 40.000 pares de bases dividido entre 10 pares de bases me va a dar 4.000 entrecruzamientos. ¿Ha entendido eso? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, cuando tenemos cromosomas circulares, un cromosoma circular es básicamente como una pulsera de estos de los hippies, que son de dos tiras de una trenza hecha con dos tiras de cuero, ¿no? Todo el mundo que ha jugado con eso, cuando tú estiras la trenza, aquí se enreda. ¿Por qué? Porque los entrecruzamientos son siempre constantes. O sea, si yo tengo 4.000 entrecruzamientos, el ADN siempre se va a entrecruzar 4.000 veces. Entonces, vamos a ver, esto presenta un problema muy importante, y es que cuando el ADN se abre, ¿por qué se abre este ADN? Porque este ADN ahora se va a empezar a copiar, y tiene que copiar de esta manera. Y al final lo que vamos a tener es esto, ¿no? Entonces, esto es un proceso muy importante. Pues aquí hemos perdido los entrecruzamientos porque hemos separado el ADN. Entonces, si de aquí a aquí se han separado 10.000 bases, pares de bases, ¿cuántas bases me quedan aquí? Es una resta, ¿eh? Es fácil. 30.000. 30.000, exactamente. Entonces, de aquí a aquí, entre cruzadas va a haber 30.000. Pero en esos 30.000 va a haber 4.000 entrecruzamientos. O sea, ahora el ADN aquí va a estar mucho más enrollado. Y aquí ya no tenemos ADN tipo B. Aquí vamos a tener ADN tipo A. Sabemos que va a tener menos pares de bases, menos de 10 pares de bases por entrecruzamiento. La pregunta es, con esos datos, ¿cuántos pares de bases por entrecruzamiento voy a tener ahora? Menos de 10. Menos de 10, ¿pero cuánto? ¿Cuál es la cifra? Tiene que ser una cifra exacta. Profe, ¿es en la cadena de los 3.000 o de los 10.000 que abrió? Solamente va a haber entrecruzamientos en los 30.000 restantes. En los 10.000 no, porque no hay entrecruzamientos. Ya. Es muy sencillo, es una división. La pregunta es ¿cuántos entrecruzamientos o cuántos pares de bases va a haber? ¿Cuántos pares de bases por entrecruzamiento va a haber ahora? Porque ahora el ADN se ha compactado y va a haber menos pares de bases por entrecruzamiento, menos de 10. Tres.
3. 3. No. No es correcto. Puede ser 7, me salió 7,5. profe. Vamos Pues, a ver, ¿cómo que puede ser? Esto no es un juego de azar. Tú tienes que decir 7 por esto. O sea, nosotros damos, digamos, nuestras respuestas basadas en hechos, porque estamos trabajando con el método científico. No puedo decir, creo que es 5, porque creer es una opinión. Esto es ciencia. Tú tienes que decir tanto. La cifra es una cifra exacta, con decimales, pero exacta. me salió 7,5 haciendo una regla. 7,5, perfecto, es lo que es, ¿de acuerdo? Tengo 30.000 pares de bases dividido entre entrecruzamientos, me va a dar el número de pares. 30.000 dividido entre 4.000, 7,5 pares de bases por entrecruzamiento. ¿Está claro? ¿Se entendió? Esa parte aún no la entendí muy bien, perdón. Bien. Tengo, ¿cuántos nucleótidos de aquí a aquí? 30.000. 30.000 pares de bases. Dividido entre los entrecruzamientos, que son 4.000 porque son constantes, tengo más que echar mano de la calculadora y dejar la magia de la magia de las matemáticas, que es aquí 30.000 dividido por 4.000 entrecruzamientos, 30.000 pares de bases dividido entre 4.000 entrecruzamientos, 7,5 pares de bases por entrecruzamiento. Es una división, ¿de acuerdo? No es cálculo diferencial. Entonces, Ya, gracias. sí, no te preocupes. Ahora, este ADN va a estar mucho más entrecruzado porque va a compensar los entrecruzamientos que se perdieron aquí. Por eso, la importancia de distinguir entre los distintos tipos de cadenas de ADN. Bien, seguimos. Entonces, yo creo que aquí ya hemos acabado con ácidos nucleicos. Estas partes no lo voy a dar. Y me quedan unos minutos, entonces vamos a dar simplemente la diferencia entre la célula eucariota y la célula procariota. La célula procariota son las bacterias y la célula eucariota son las células de las plantas, de los animales y de los hongos, ¿no? Entonces va a haber 3 diferencias. ¿Me escucháis? Sí. ¿Veis la imagen, no? Sí. Bien, ¿veis la imagen aquí? Sí, doctor. Bien, entonces tenemos 3 diferencias. El ADN de las procariotas es circular. En cambio, el ADN de las células eucariotas, como nosotros, es lineal. ¿De acuerdo? Tiene 2 extremos. La segunda diferencia es que el ADN de las células procariotas está desnudo y el ADN, parte del ADN eucariota, va a estar rebobinado en las histonas. Y la tercera diferencia es que el ADN de las procariotas está en el citoplasma y en las eucariotas está dentro del núcleo. Estoy hablando más despacio para que toméis nota porque esto es importante. ¿Puede repetir la tercera diferencia, profe, por favor? Bien. Primera diferencia, ADN circular, ADN lineal. Segunda diferencia, ADN que está desnudo, ADN que puede estar rebobinado en las histonas, ¿no? Las histonas es como el ADN se da vueltas alrededor para empaquetarse. Y la tercera es que este ADN está en el citoplasma y este está en el núcleo. ¿Está? Sí. Bueno, entonces, esto lo vamos a ver con más, lo que os voy a explicar ahora lo vamos a ver con más calma
en la lección de la semana 8, ¿no? Pero lo voy a explicar un poco para que entendáis algo. Hace 2.500 millones de años, hubo unas bacterias que se llaman cianobacterias que empezaron a producir, hacer fotosíntesis. Cogieron CO2 más agua y lo convirtieron en azúcar y oxígeno. El oxígeno lo liberaron y... perdón. Voy a poner esto para que lo veáis la pantalla. Bueno. Estas cianobacterias podían hacer la fotosíntesis y cogieron CO2 y agua y lo convirtieron en azúcar, en glucosa y oxígeno. Y el oxígeno es tóxico para las bacterias. Entonces hay unas bacterias muy grandes llamadas arqueobacterias, que estas arqueo significa antiguo, las tenemos en el intestino de los animales, también los tenemos, por ejemplo, en los volcanes, ¿no? Siguen estando allí. Y esta bacteria era como... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Me preguntabais algo? No, creo que no preguntaron. Las arqueobacterias tenían la capacidad de comer, como si fueran macrófagos. Y una de estas se comió una bacteria aerobia. Y esta bacteria aerobia se quedó dentro de la arqueobacteria y empezó a darle la capacidad a la arqueobacteria de vivir en presencia del oxígeno. Entonces se creó una simbiosis. ¿Conocéis algún ejemplo de simbiosis que podamos ver, por ejemplo, aquí en Quito? Por ejemplo, una simbiosis muy habitual es la de los líquenes, ¿no? Si entráis en Google y ponéis líquen, vais a ver que es como una especie de planta que crece en las piedras, ¿no? Pero no es una planta, es un hongo y una bacteria que están viviendo juntos. El hongo le da una casa a la bacteria y la bacteria lo que le da es azúcar de la fotosíntesis, ¿no? Y entonces, aunque son organismos distintos que se pueden separar, viven juntos y crean una estructura nueva. Bueno, esto es lo que pasó, ¿no? La arqueobacteria y la bacteria aerobia empezaron a vivir juntas. Con el paso del tiempo, esa arqueobacteria se convirtió en la mitocondria. La mitocondria es una antigua bacteria y como bacteria que es, todavía tiene su propio cromosoma, un pequeño cromosoma circular como el de las bacterias. Y la arqueobacteria tenía el cromosoma, dejadme que coja aquí un marcador de otro color, un momentito. Tenía el ADN pegado a la membrana. Entonces, esta arqueobacteria empezó a imaginar su membrana. De hecho, hay bacterias que todavía hoy en día hacen algo parecido, como la Oscorioglobus gemmata. De esta manera. Entonces, ahora, ese cromosoma quedó aquí metido. Y con el tiempo, fijaros, estas membranas se perdieron y el cromosoma se volvió lineal. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un núcleo. El núcleo es una membrana muy parecida a la membrana plasmática y además tiene unos poros. ¿Por qué? Porque este ADN se va a convertir en ARN, el ARN va a salir fuera y aquí se va a traducir con los ribosomas a proteína. ¿Qué es lo que pasa en una bacteria? Voy a dibujar una bacteria aquí al lado. Una bacteria grande para que pueda... Las bacterias no son tan grandes, son 1000 veces más pequeñas que una célula eucariota, pero nosotros lo pinto grande para que se pueda ver. El ADN de la bacteria se abre, como hemos visto,
se copia el ARN mensajero y ya aquí mismo el ARN mensajero se une al ribosoma y me va a dar lugar a proteínas. Profe, O sea, ¿puede mover su cámara un poco más a la derecha, porfa, que no se ve el dibujo? aquí, Gracias. así. ¿Se ve ahora? No. ¿Así? Sí. Vale. Gracias. Entonces, fijaros, el proceso es lo mismo. El ADN se abre, se copia ARN, porque obviamente, ¿por qué tenemos que pasar el ADN a ARN? Porque en un principio todo era ARN y lo que se va a pasar de ARN a proteínas con el ribosoma es lo que pasaba cuando solamente existían virus de ARN, ¿de acuerdo? El ADN es posterior. Y esto todo ocurre en la bacteria. ¿Qué es lo que ocurre en la célula eucariota? Lo mismo. Lo que pasa que el ADN se copia a ARN y el ARN tiene que salir del núcleo para ser, digamos, copiado a proteínas con los ribosomas. Es el mismo proceso, pero en las eucariotas están compartimentalizados en el núcleo. ¿Y dónde sale el núcleo? ¿Os acordáis? De que se invaginara la membrana plasmática. Por lo tanto, las bacterias y las células eucariotas son exactamente el mismo metabolismo. Si vemos las reacciones bioquímicas, vemos que las bacterias y las células eucariotas tienen un 99,9999% de similitud, porque somos todos producto de un solo ancestro y producto de este tipo de eventos. Y yo creo que aquí ya he dado toda la materia y si tenéis alguna duda, ahora es el momento de resolverla. Profe, una pregunta. ¿Cómo van a ser las pruebas y las tutorías? Bien, las tutorías están las horas en el calendario. Entonces me mandáis un correo y lo que hace... Hoy, por ejemplo, me mandó ayer un correo un alumno, me dijo si podía tener tutoría hoy a las 12:25, que había hora de tutoría. Entonces yo me conecté, le puse sus apellidos, nos pusimos en contacto y le resolví su duda. Entonces vamos a funcionar así. ¿Cómo es? Os he mandado un video de 15 minutos que explico cómo funciona todo lo que es cómo va a ser, por ejemplo, el primer progreso. Pero si tienes un momentito, te lo explico. Voy a traer el planning, ¿de acuerdo? Porque el planning nos ayuda a visualizar el curso. Un momentito. Ok, entonces, esto es la planificación del curso. Hoy es día 25, estamos aquí, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y aquí es el progreso final, el 21 y el 14 y el 15 de julio. Entonces, a partir de aquí ya, el que haya aprobado está aprobado y el que esté suspenso, suspenso, ¿de acuerdo? Porque hay un examen de recuperación, pero ese no lo aprueba nunca nadie, ¿no? Bien, bueno, el semestre pasado aprobó uno de 20, sí mejoró la nota. Bueno, entonces, nosotros hoy hemos dado ácidos nucleicos, la próxima semana vamos a ver replicación y PCR. Y la semana 3 vamos a dar transcripción y la última media hora tendremos un examen online. Ese examen será un examen breve de media hora con problemas de ácidos nucleicos y de replicación. Luego tenemos la semana 4, vamos a ver ribosomas, la semana 5 vamos a ver proteínas y la semana 6 vamos a ver enzimas y el examen 2. ¿Qué es lo que cae en el examen 2? Pues cae lo que hemos visto en la semana 3, transcripción, la semana 4, ribosomas y la semana 5, proteínas. Y la semana 7 tenemos el examen de progreso 1, que vemos todo lo que hemos visto en este progreso, ¿de acuerdo? Y ya espero que para abril ya hayan quitado la cuarentena y podamos vernos las caras y ya todo será mucho más sencillo. ¿Alguna pregunta? Ya, gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿Hasta cuándo considera usted, desde el punto de vista científico, que va a continuar esto? Bueno, vamos a ver. Esto va a depender de las autoridades. En principio,
en Wuhan, que es donde se originó el virus, han necesitado 50 días para dejar de tener una transmisión. Entonces, va a depender si ellos lo único que pretenden es pues bajar el pico, ¿no? Vamos a ver, podemos tener esta situación. Podemos tener, como siempre en ciencia, A y B, ¿no? Entonces, A y B. Esto es el número de casos. Y si nosotros no hacemos absolutamente nada, vamos a tener un montón de casos y eso luego va a caer. ¿Por qué va a caer? Porque va a haber un aumento exponencial de la gente con defensas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esto es un escenario que no se está dando en ningún país. Los Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, decían, no, vamos a dejar que el virus se expanda y que la gente se inmunice. Pero ¿qué ocurre? Que el número de camas es limitado. Entonces, si el número de camas es limitado, en estas semanas, esto es tiempo, ¿de acuerdo? En estas semanas va a haber tantos casos de gente con coronavirus que tú vas a tener que decidir a quién le vas a dar, por ejemplo, un ventilador y a quién no. Entonces, eso ya ha pasado en Italia y está pasando en España. A lo mejor tienes un viejo de 80 años y una persona joven. Y dices, ¿a quién le doy el respirador? ¿Al viejo o al joven? El viejo tiene más probabilidades de morirse que el joven. Entonces, a lo mejor se lo quito al viejo y se lo doy al joven y dejo morir al viejo. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que han decidido las autoridades es decir, toque de queda, confinamiento. ¿Con qué objetivo? Con este objetivo. Es bajar el pico, aplanar el pico en el tiempo para que no se sature el sistema de salud y dar tiempo pues, a que se desarrolle una vacuna o, en el caso, por ejemplo, de Wuhan, lo que fue un confinamiento tan radical. De hecho, había no solamente policía, había ejército y había voluntarios que solamente te dejaban salir una vez al día en el caso de que fueras a buscar alimentos y además tenían algo que nosotros no tenemos, ni siquiera en Europa, que es un sistema de reconocimiento facial. Entonces, ellos veían la gente si salía o no y ese reconocimiento facial ponían multas, entonces la gente se pasó 50 días en casa y en esos 50 días en casa el virus dejó de transmitirse y ahora, por ejemplo, no tienen casos. Pero eso es muy difícil, necesitas un país muy organizado y posiblemente, aparte de epidemiólogos, necesites informáticos y camas de reconocimiento facial y aquí no las tenemos ni siquiera en Europa. Entonces, claro, se va a mantener hasta que se aplane y esperemos que aparezca una vacuna y que aparezcan menos casos y puedan ser absorbidos por el sistema de salud. Es aquí cuando, por ejemplo, mucha gente va a echar en falta a muchos médicos que han sido despedidos del IES, ¿no? Porque la gente dice, despedimos del IES porque hay que ahorrar plata. Ahora hay que ver si los médicos por ejemplo, del Metropolitano van a absorber los casos de coronavirus o no. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, en España los seguros privados no se hacen cargo del coronavirus. Todo ha caído en la sanidad pública. Y se han establecido, digamos, hospitales de campaña en centros de convenciones, en congresos. Entonces, bueno, ahora a ver cómo reacciona el gobierno. ¿Sabéis que el ministro de Salud ahora es el doctor Ceballos, ¿no? Que era el decano de medicina? ¿Sabéis eso? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo el doctor Ceballos enfoca esto. Si va a decir, no, vamos a exigir que las aseguradoras privadas también arrimen el hombro. Entonces, un poco va a depender también de la conciencia de la gente. Vemos que en el Guayas la gente para nada se hace cargo de esto. Entonces, bueno, pues veremos cómo evoluciona. Más dudas. Profe, perdón, ¿va a tomar asistencia? Como he tenido problemas para entrar y vosotros no tenéis culpa de eso, le he dado puesto de asistencia a todo el mundo.
Ya, gracias, profe. Es que me da rabia Muchas porque gracias. yo entro por calendario y debía de tener un botón que pone unirse a la sesión y no hay. Entonces, bueno, tengo que arreglarlo con los de sistemas, pero lo que no quería era perder tiempo tomando lista y que vosotros no tuvierais tiempo para... Entonces, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto hoy, de los problemas? ¿Queréis que hagamos otro problema antes de acabar la clase? Sí se me ocurrió una, ahorita se me vino. ¿Te Vale. acuerdas cuando estábamos haciendo de la, creo que era la bacteria de 4000, ¿qué digo? De 40.000. Sí. Te pongo otro problema para que lo Sí. haga. O sea, puede ser, pero me refería que como si se le quitan esa parte de la duplicación de que eran de 10.000, se hace con el valor original, ¿verdad? Digamos, de No, uy, 40.000 dividir para... uy. Es que quieres memorizarte el problema. Y el problema hay que entenderlo, ¿de acuerdo? No memorizarlo. Entonces, para Ya, entenderlo, te voy a poner otro, ¿ok? Vale. ya. Vamos allá. Otra cosa. Al final, si volvéis a entrar en la lección, no os preocupéis por la nota, porque eso simplemente es para tener constancia de que los alumnos están haciendo y leyendo y trabajando. Eso no os afecta la nota de las lecciones a vuestro promedio. Si os metéis otra vez en la lección, he metido al final un enlace a mi blog que vienen preguntas de las que hemos visto en clase. Hay preguntas que no hemos dado hoy, que vamos a dar los próximos días. Eso no le paréis bolas, solamente os quedáis con esos problemas que hemos dado aquí. Intentad hacerlos en vuestra casa y si no sabéis, pues tutorías. Os voy a poner otro problema. Tengo un ADN circular de 60.000 pares de bases. Si es un ADN tipo B, ¿cuántos entrecruzamientos tiene este ADN? 6.000. Tendría 6.000. 6.000 entrecruzamientos, eso es constante. Si ahora este ADN de 60.000 yo lo abro, es decir, esta parte de aquí a aquí no hay entrecruzamientos, ahora el ADN ya no es tipo B, sino que va a ser tipo A. ¿Por qué? Porque en vez de ser tipo B, de 10 pares de bases por entrecruzamiento, va a ser mucho más enrollado y va a tener menos de 10 pares de bases por entrecruzamiento. De aquí a aquí tenemos 20.000 pares de bases. ¿Cuántos me quedan aquí? 40.000. ¿Cuántos pares de bases por entrecruzamiento hay ahora? $6,66. Sí. Perfecto. 66. Ha salido el número de la bestia. Bueno, pues eso. Claro. Que los problemas, por favor, intentad practicarlos. Podéis incluso hacer grupos con videoconferencia, ¿de acuerdo? Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Yo el semestre pasado siempre animo a los alumnos que, por lo que sea, tienen más capacidad de entender, ¿no? Que han tenido buenos profesores de matemáticas o tienen lo que sea, que cojan alumnos que vayan más rezagados, amigos, y que hagan grupos de trabajo, ¿no? Porque la bioquímica y la biología es mucho más interesante cuando se hace así, ¿no? Como si fueran casos clínicos, ¿no? Vamos poniendo problemas, nos vamos interpelando unos al otros, sacas una cadena de ADN, preguntas, ¿no? Entonces, de esa manera es como más interactivo y más ameno. Más preguntas. También los alumnos que habéis estado conmigo el semestre pasado, que se han quedado un 30% de alumnos, esos, por favor, cogéis alumnos de primer semestre, perdón, de primer semestre, de primera matrícula y les enseñáis un poco cómo son la mecánica del curso, que es lo importante, ¿de acuerdo? Si no hay ninguna pregunta, entonces lo dejamos, ¿os parece? Si hay preguntas, seguimos. Profe, Dime. la clase se va a quedar guardada en el chat de Teams. Sí, ahora yo entro aquí y voy a detener la grabación y ahora esta grabación queda a disposición de los alumnos por si queréis volver a